lo bueno de todo esto es que comenzamos el año con muy buenas noticias y al menos sobre todo para la seguridad, porque vamos a estar todos los argentinos muchísimo más seguros después de que ya el Ministerio de Seguridad compró un montón de armas Taser y entonces vamos a estar muy seguros con ello. Juan Manuel, bueno, ¿qué opinas de las armas, de la armas, compra? Creo que Patricia Bullrich es una especialista en hacer eso que los romanos decían, que cuando no hay pan, que haya circo, y permanentemente instala este tipo de discusiones que sabemos que no hacen al meollo de la cuestión de la seguridad en la Argentina. Cuando uno va por las calles, lo que ve es falta de presencia policial, lo que ve es falta de un Estado presente, y quiere reemplazar esa ineficiencia que se ha visto desde los casos de inseguridad que todo el tiempo vemos en distintos espacios de la vida pública, como hasta en el Superclásico, donde ni siquiera ella pudo ponerse de acuerdo con la ciudad para organizar un partido de fútbol. Entonces, cubre esa ineficiencia, cubre esa inoperancia con falsas discusiones como el tema de las Taser, que están condenadas en términos internacionales por todos los organismos de los cuales la Argentina es parte, o ahora con la cuestión de la baja de la imputabilidad, en el cual, si uno ve cualquier estadística, la incidencia de los menores sobre el delito es de menor del 1%. O sea, menos del 1% de todos los delitos que se generan en Argentina tienen relacionados menores de 18 años. Y quieren plantearnos que ese debate, que tiene mucho impacto mediático, no hay que desdeñarlo, no hay que reducirlo, y que la sociedad tiene una demanda legítima, absolutamente necesaria, de más seguridad, no se puede reemplazar con bombas de humo, con títulos de diario que sabemos, como plantean el narcotráfico. Ellos plantean que están ocupándose el narcotráfico y hasta su propia aliada, Elisa Carrió, dice que la gendarmería le descubre un cargamento de marihuana para no cazar a los verdaderos narcotraficantes. Claro. Bueno, ¿usted cree que ponen el foco, por ejemplo, como ahora es las Taser, en su momento fue más mano dura en la manifestación en las calles, o el tema de seguridad interior? Digo, ¿van a hacer foco desde el oficialismo en lo que es la seguridad, por ejemplo, para no hacer foco en la economía? Porque allí obviamente no pueden hablar porque no hay un punto bueno, por lo menos en estos Yo creo que básicamente esa es quizá la explicación de fondo de esta actitud con las Taser, y fundamentalmente con toda la gran campaña anticorrupción en la que es partícipe y protagonista también una parte importante del Poder Judicial y de los medios de comunicación. El fracaso en la economía, ya luego de 3 años ingresamos al cuarto, es tan notable, es notable en la vida de la sociedad, ya no solo en las grandes definiciones macroeconómicas. La inflación de los 3 años superó totalmente lo previsto, el endeudamiento externo del país ya es estructural y nos va a dejar una pesada herencia por generaciones, en fin, el atraso del salario, el atraso en las jubilaciones, todo eso cada vez se siente más en la vida cotidiana de la sociedad, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Por lo tanto, en un año electoral, está claro que con la economía, que es lo central en la vida de la gente, prácticamente no pueden, no tienen lo que prometer, no tienen lo que balancear, no tienen lo que decirle. Por lo tanto, se van a inclinar cada vez más en este tema de las fotocopias, de la corrupción, tratando de deteriorar a Cristina fundamentalmente, inclusive llegar a proscribirla, hacer la gran Lula, porque, en fin, tienen que sostenerse en el poder sea como sea. Por eso, también creo, y me voy a permitir polemizar acá con el compañero, que el tema de la unidad para enfrentar electoralmente, democráticamente, estas políticas sociales y económicas del macrismo, es el tema de los temas, y por lo tanto hay que tener una visión de gran frente que junte a la sociedad alrededor de un programa, para lo cual es imposible tener una agresión al peronismo como hace el compañero. Yo, que no provengo del peronismo, sin embargo creo que pareciera de toda lógica que es la fuerza social y política más importante del país y con un elemento popular trascendente. Por lo tanto, pensar en que hay que derrotar a la derecha conservadora de Macri, que es el problema político central. Derrotar a Macri y a la derecha conservadora no se puede hacer, y mucho más diciendo que sos de izquierda, porque la izquierda, para ser de izquierda, tiene que tener un proyecto contra la derecha y para acumular fuerzas para derrotarla y abrir casi un gobierno democrático y popular. No se puede tener una visión sectaria
en la que me uno conmigo mismo. Ustedes se unen consigo mismo. Acá el problema es armar una gran unidad y para eso no se puede descalificar a la gran mayoría de la sociedad. ¿Pablo? No, en relación a las TASER y la política de seguridad, yo creo que efectivamente estamos asistiendo a una situación económica ficticia. Hay una estabilidad del dólar totalmente atada con alambre gracias a los dólares del Fondo Monetario Internacional, que no son infinitos y, como decía Juan Carlos, va a dejar una herencia para el próximo gobierno muy, muy grande. Bueno, esa estabilidad cambiaria se sostiene con unas tasas de interés elevadísimas que están hundiendo la economía. La industria cayó 13% en noviembre, salieron los datos del INDEC, cayó la construcción más de 15% interanual también en noviembre. Entonces estamos yendo a un hundimiento de la economía, del salario, y el gobierno lo único que quiere es que el dólar quede estable, se siga hundiendo la economía y llegar a las elecciones hablando de seguridad, es decir, emular a Bolsonaro. ¿Pero es hablar de seguridad de esto? O sea, comprar armas TASER o bajar la edad de imputabilidad. Es por el miedo. No, yo creo que no resuelve el problema. Hay muchos, primero que es un arma que en muchas circunstancias puede ser letal. Hay muchos estados de los Estados Unidos, en España, en otros países, que está prohibido. Incluso si se le aplica a una persona con una enfermedad cardíaca, lo dice el propio fabricante de TASER, le puede provocar la muerte. Pero sí, yo lo que creo que está invertido. Los datos de desocupación dicen que el 20% aproximadamente de los jóvenes están desocupados. Los ni alcanzan, los que ni trabajan ni estudian, al 50%, y eso lo genera la propia política del gobierno, y entonces después sobre esa política que genera la pobreza, la desocupación, van y atacan, es una forma de regimentar la crisis social mediante la mano dura, pero no creo que lo... Yo creo que intentan, mira, a mí me parece que intentan lograr algo que están logrando de alguna manera. Hace una semana que nosotros estamos discutiendo sobre esto. La verdad que no soy un especialista en armas, no soy un especialista en economía, pero analizo un poco la política. Digo, que nosotros tenemos la letalidad que tienen las armas que utilizan la fuerza de seguridad, digamos, todos la conocemos. Digo, cuando vimos el caso que defendía la ministra, que lo único que defiende es que la gente porte armas, que los oficiales que matan a delincuentes indefensos sean condecorados, que pretende decir, como dijo hace unas horas, que si volviese Cristina Fernández la inseguridad crecería. Digo, lo que intenta Patricia con su discurso es de alguna manera asirse de algo que permita a este gobierno salir del pozo en el que están. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para dar los debates que tenemos que dar con respecto a armas que se utilizan para la represión o a actitudes represivas que tienen... Marcelo, no, directamente fueron y la compraron. Pero, está bien, pero tampoco ni siquiera, mira, te voy a decir algo, para mí ni siquiera es una gran compra y ni siquiera esto es el vértice de la política de seguridad que pueda tener ningún gobierno, ni siquiera nosotros podemos ponernos en el centro de la represión que podemos esperar de este gobierno y que sufrimos todos los días. Yo considero que ellos están tratando de encontrar algún escenario que les permita por lo menos sostenerse dentro del ring. Imagínate que hoy se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires, una cosa que los bonaerenses están desesperados porque se discuta, que es el desdoblamiento de las elecciones, ¿no? Digamos, hace 15 días que están dando vuelta, los principales diarios oficialistas los ponen, ¿no? Se va a desdoblar, va a haber una boleta única, ¿cuánto se va a gastar? Hay una bicameral, que no es vinculante, pero hacemos reuniones en Mar del Plata. Está trascendiendo en la vida política de la provincia de Buenos Aires, sí, que están charlando con distintos diputados. Son 9 las provincias ya que se sumaron al desdoblamiento. Sí, está bien, pero por distinto motivo. Sí, o sea, claro. vos ves, digamos, hay una cantidad de provincias que no son oficialistas, ¿sí? Y hay algunas que intentan rescatar un escenario posible para que Macri no pierda por paliza las elecciones en el mes de octubre. Esto que está haciendo María Eugenia Vidal tiene dos lecturas. En primer lugar, se está separando de Macri. Se separa de Macri porque Macri le está promoviendo desde ahora un lastre terrible para que ella pudiese presentarse. Creo que estamos ante el último año de Mauricio Macri en el poder, que frente a esto van a apelar a la represión, que frente a esto van a apelar a los últimos recursos, a los más bajos recursos, que uno de los grandes problemas que tenemos, ellos creen que vale todo
y nosotros que tenemos otros valores no creemos que vale todo. Entonces ahí muchas veces caemos en estas contradicciones donde instalan debates como la baja imputabilidad o como las TASER, y uno cae en la tentación de dar discusiones en las cuales ellos usan el odio, usan el miedo, usan los peores fantasmas y los peores recursos más bajos que pueda tener la política, que ellos dicen que es la nueva política, en realidad es lo más viejo de la peor política. Por eso creo que transmitirle a nuestra sociedad que tiene que tener esperanza, que tiene que salir a la calle, a expresarse, a construir ese futuro, porque este es el último año que Mauricio Macri va a estar apretando el gatillo de la economía, que es el peor gatillo que ha tenido Macri estos 3 años, y realmente con ese arma ha hecho mucho daño, y para quitarle ese arma tenemos que ir todos juntos, unidos a las urnas, este año, ya me falta sí, pasar, ¿viste? Pues Nos pasa todo lo mismo. tengo como el efecto jet lag del 31, pero estoy convencido de que en octubre va a ser la última elección donde Mauricio Macri se va a presentar y vamos a construir la alternativa popular, social y nacional que estamos todos necesitando en Argentina.